el apóstol Pedro escribe a la iglesia en general, ¿no? A diferencia de las cartas de Pablo que tenían un destinatario conocido, en el sentido de que estaba escrita a distintas iglesias en distintos lugares. Podemos decir que las cartas de Pedro son cartas universales, que es para toda la iglesia. Y de alguna manera Pedro está diciendo dos cosas fundamentales y que en realidad son fundamentales no solamente para aquel tiempo, para que escucharan o comprendieran por qué Pedro predicaba la palabra, el mensaje del Evangelio, sino también para nosotros hoy. Un tiempo donde hay mucha confusión, donde tantas voces hay por todos lados, ¿no? Y mucha confusión en realidad porque muchas veces esas voces que escuchamos no son voces que dicen o que hablan conforme a la palabra, o que tampoco quienes de alguna manera predican ese mensaje no han tenido una verdadera experiencia espiritual con el Señor. Entonces Pedro aquí está, digamos así, como mostrando algunas credenciales, por llamarlo de alguna manera, para que pudieran los que escuchaban y los que leían el mensaje, pudieran darse cuenta que realmente venía de parte de Dios. El apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Qué importante, ¿no? Pedro no hablaba porque había recibido alguna, digamos, no sé, tenía algo que compartir con los demás y tal vez una fábula artificiosa es algo totalmente incierto, es algo que no corresponde o no coincide con la realidad, pero hay tanto de esto, ya había en aquel tiempo, porque si Pedro dice esto es porque ya en aquel tiempo había quienes predicaban fábulas artificiosas. Y bien el apóstol Pablo también cuando le escribe a Timoteo, de una manera muy clara le dice que en los últimos tiempos iban a venir momentos difíciles donde no iban a querer, no iban a sufrir la sana doctrina, sino que iban a salir, digamos, falsos maestros que iban a predicar lo que la gente quisiera escuchar. Y por supuesto ese mensaje, esa palabra, no respondía realmente a una verdad bíblica ni a una verdadera experiencia espiritual. Eran cosas tal vez hasta inventadas para poder de alguna manera llegar a donde la persona o donde la gente quería escuchar para poder atraerlos y de esta manera hasta quizá ganar alguna ventaja. Pero el apóstol Pedro dice claramente que el evangelio que él predicaba no había sido realmente dado desde ese punto, desde esa óptica, sino que realmente dice algo maravilloso en la segunda parte del versículo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y tal vez con lo que dice después, bueno, está haciendo referencia a una gloriosa experiencia que había tenido él con otros dos de los discípulos del Señor. Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tal vez hemos leído en los evangelios digamos, la experiencia que tuvieron estos discípulos cuando el Señor se transfiguró. Amén. Y tal vez podemos recordar ese momento que habrá sido glorioso para ellos también. El momento en que aparece el Señor transfigurado como en un cuerpo de gloria. Y una voz desde el cielo, ¿no?, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, que habían tenido una experiencia gloriosa, una confirmación gloriosa de que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios.
Habían tenido una experiencia espiritual profunda y gloriosa que realmente fue una base tan importante para que ellos pudieran luego salir a predicar el mensaje del Señor. Pedro, después de mucho tiempo, usa, digamos así, da esta base, ¿no? Si bien después de aquellas cosas pasaron muchas experiencias, Jesús tuvo que ser entregado, tuvo que sufrir por mano de pecadores, como dice la palabra, y lo crucificaron y murió en la cruz, luego resucitó. Y tiempo después, cuando ya Pedro era un siervo de Dios y estaba escribiéndole a la iglesia, echa mano de esa experiencia. Y cuando miramos esto decimos, qué importante. Cuando queremos servir al Señor, cuando nuestro propósito es decir, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para poder llevar el mensaje del Evangelio, para predicar la palabra, para que otros conozcan el mensaje del Evangelio. Pero en primera instancia es tan importante el haber tenido una experiencia gloriosa y espiritual con el Señor. Mire, el apóstol Juan, ahí nomás en la primera carta de Juan, en los primeros versículos, capítulo 1 de la primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan. Fíjese lo que dice. Él también, de alguna manera, está expresando algo similar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice Juan, lo que era desde el principio, y dice lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así como Pedro está recordando aquella experiencia de la transfiguración, aquí el apóstol Juan está hablando de una experiencia, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Y tal vez cuando pensamos en la experiencia de algún otro de los apóstoles, como el apóstol Pablo, que no era de la compañía de los 12, pero tenemos que decir que cuando Pablo fue sorprendido, cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, allí se le manifestó la presencia del Señor de una manera gloriosa. ¿O no es así? Una manera gloriosa, algo tan potente, tan profundo en el corazón de él, que realmente cuando él preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esa experiencia iba a marcar la vida del apóstol Pablo, porque a partir de ese momento, a partir de esa experiencia, si bien quedó cegado por la luz que brilló a su alrededor, quedó cegado por esa luz y tuvo que ser llevado a Damasco y tuvo que seguir las instrucciones del Señor, que realmente Dios ya tenía todo preparado. Todo ya estaba preparado. Ananías iba a orar por él y iba a recibir nuevamente la vista, iba a ser lleno del Espíritu. Él enseguida quiso salir a predicar porque había tenido esa experiencia, y esa experiencia gloriosa, poderosa, con el Cristo de la gloria, es lo que nos mueve para que podamos realmente tener el sentir en nuestro corazón de compartir el mensaje del Evangelio. Es muy difícil que podamos llevar o que podamos predicar o anunciar el mensaje del Evangelio sin haber tenido primeramente nosotros una gloriosa experiencia con el Señor. Allí en el Evangelio de Juan que escribe, dice en el capítulo 1, sí, del Evangelio, en el versículo 14, que este verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
sin haber tenido una experiencia que impacte nuestras vidas y nos transforme, es muy difícil que podamos realmente anunciar el Evangelio. Es muy difícil que podamos transmitir realmente la experiencia que ha traído a nosotros esta seguridad de que Él es el Rey de la gloria y que esa gloria un día vino a este mundo y que hemos tenido un contacto personal y glorioso con Él. Qué importante. Por eso es que es necesario que podamos acercarnos al Señor para tener una experiencia gloriosa como la tuvo Pedro, como la tuvo Juan, como la tuvo Pablo y seguramente como la tienen todos aquellos que se acercan al Señor y están buscando realmente tener la verdadera experiencia de un encuentro glorioso con el Señor. Nuestra fe en el Evangelio no es solamente una cuestión intelectual. No es que solamente cambié de religión, antes pensaba de esta manera y ahora pienso de esta otra manera. Antes tenía mi vida formulada de esta forma, ahora tengo otra manera de encarar las cosas, pero parece que todo pasa por una experiencia solamente intelectual. Pero cuando el Señor obra con poder en nuestra vida, la cosa es totalmente diferente. No es que hemos cambiado de religión, hemos cambiado solamente algunas costumbres, porque ahora estamos en un contexto donde las cosas son diferentes. Ha habido un poder tan grande y tan maravilloso que ha transformado nuestras vidas. Ha habido un poder que ha removido todo en nuestro interior de tal manera que ahora realmente anhelamos estar en la presencia de Dios. Ahora estamos dispuestos a participar de todo lo que el Señor quiera obrar en nuestra vida para que podamos ser instrumentos de bendición en sus manos, anhelantes de esa gloriosa experiencia. Creo que tampoco es única. El Señor sabe cuándo tiene que manifestarse en forma gloriosa en nuestra vida, ¿no? Parece que Pablo no solamente había tenido esa experiencia camino a Damasco. Él en una de sus cartas da testimonio y parece que no deja muy clara la cosa, pero dice cosas que nos llaman la atención. Había tenido una profunda experiencia con el Señor y habla de un hombre que no dice quién es, pero evidentemente el contexto señala que está hablando de sí mismo y que tuvo una experiencia tremendamente gloriosa en la presencia misma del Señor, donde escuchó cosas inefables y gloriosas. Una experiencia que él no comparte y no dice exactamente cuál fue la experiencia, pero seguramente ha tenido un poder transformador en la vida del apóstol. Porque lo que transforma nuestra vida es el poder de Dios. Porque lo que cambia nuestra vida es la manifestación de su poder y de su gloria obrando en nuestra vida. Amén, hermanos. Y entonces Pedro está diciendo, no les hemos venido a predicar el poder del Evangelio y de la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, cosas estudiadas, argumentos armados para poder de alguna manera persuasiva convencer a alguien. Hemos experimentado el poder de Dios. Alabado, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia, poder de Dios para salvación. Y él había experimentado ese poder y esa potencia del Señor. ¿Ha experimentado usted eso? Alabado sea el nombre de Cristo. Pedro sigue con la segunda cosa que dice, la segunda base, en el versículo 19. Y dice, tenemos también, es decir, aparte de la experiencia gloriosa, personal con el Señor, tenemos también, además, la palabra profética más segura, que no es la de un oráculo viviente, no es de esos que andan de un lado para el otro diciendo que son profetas del Señor y vienen con profecías que no están en la Biblia, como si ellos estuvieran agregando al texto sagrado revelaciones y profecías que son para este tiempo, cuando en realidad todo lo que necesitamos conocer está contenido en la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura
más segura. ¿Cómo se expresa esto, no? Quiere decir que en lo otro no hay seguridad. Esas palabras proféticas que dicen cosas que no están en la Biblia, que no se ajustan al texto, que no se ajustan a la enseñanza de la palabra, ni a lo que enseña, ni a lo que enseñó Jesucristo en su Evangelio. Y está lleno de profetas por todos lados. Pero Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Esta es la otra base. Primero la de una experiencia real, poderosa, gloriosa con el Señor. Y no solamente es algo espiritual y glorioso, sino que también a través de la palabra tenemos ahora la base, la enseñanza, la doctrina, lo que el Señor enseñó, lo tenemos allí. Y es la palabra más segura. Esto es para que nos demos cuenta de que la experiencia espiritual y la palabra no van por caminos separados. Son dos experiencias y dos bases o fundamentos que debe estar en cada uno de nosotros. La experiencia espiritual y también el poder poseer la palabra de Dios. Pero no solamente poseerla como a veces pensamos que tenemos la palabra de Dios porque tenemos una Biblia, sino que la podamos poseer en nuestra vida. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice que debe abundar en nosotros la palabra de Dios, ¿no? Que debe abundar en nosotros, que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, dice. Y qué maravilloso esto, ¿no? Porque es la palabra profética más segura. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Bien dice el texto que muchas veces decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. O sea que toda la Escritura es inspirada por Dios. No es privada, no es que, bueno, esto lo dijo Pedro y lo otro lo dijo Pablo y sería como el mensaje de Pedro o sería como el mensaje de Pablo. Es el mensaje de Dios. Y ese es el valor que tiene la Escritura. Porque fíjense que muchos de los que no creen en Dios o no creen en la Biblia dicen que fue escrita por los hombres. Una de las cosas que escuchamos, ¿o no es así? No, bueno, la Biblia, pero fue escrita por los hombres. Pero bien claro que el testimonio interno de la misma palabra de Dios dice que fue escrita por los hombres, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que entonces toda la palabra es inspirada por Dios para que pueda ser de bendición para nuestra vida y para que pueda actuar a través de nuestra vida también. Y esto es algo que tenemos que comprender para que podamos saber. Fíjese que es necesario tanto la experiencia espiritual, una búsqueda de la experiencia espiritual, el poder estar lleno del Espíritu Santo, el buscar que el Señor realmente obre con poder en nuestra vida, como el escudriñar la palabra de Dios. Si Pedro no hablaba de, como dice acá, de fábulas artificiosas, es porque había dos fundamentos que le hacían hablar en verdad. La experiencia espiritual y la experiencia gloriosa con el Señor y el conocimiento de esta palabra, que es la palabra profética más segura y que de alguna manera a ella nos tenemos que ajustar y tenemos que obedecer
y tenemos que hacer que la palabra pueda morar en abundancia en nuestros corazones. Quizá esta palabra es para que en esta noche podamos reflexionar sobre estas dos cosas. Hay tantas cosas, pero hoy estas dos son las que podemos realmente tener en cuenta. ¿Hemos tenido una experiencia real y poderosa con el Señor? ¿Hemos tenido una experiencia más allá de que intelectualmente hemos dicho, bueno, mire, me gusta el mensaje del Evangelio, es algo que coincido con lo que dice el Evangelio, que dice la Biblia? ¿O hemos tenido realmente una experiencia transformadora mediante la operación del poder de Dios en nuestra vida? Y sabe que todo lo que después la palabra va descubriendo para nosotros confirma esa experiencia y nos da la sabiduría y la gracia para poder predicar y anunciar el Evangelio con un fundamento firme. Cuántas palabras y cuántas cosas escuchamos que están tan lejos de lo que Dios dice en su palabra. Cuando el apóstol Pablo le escribe a su, discípulo o hijo en la fe, a Timoteo, le aconseja de una manera muy clara que esté atento a la palabra, que cuide la doctrina y que predique la palabra a tiempo, afuera de tiempo. Es necesario que podamos realmente considerar las dos cosas. ¿Está usted, es un buscador de la palabra de Dios? ¿Usted lee la palabra de Dios? ¿Escucha la palabra de Dios? ¿Estudia la palabra de Dios? Cuando el Señor lo llama a Josué, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante, ¿no? Nunca se aparte de ti la palabra. Guárdala, escríbela ahí, en las tablas de tu corazón. Qué importante quizá que estas dos cosas que consideramos que son fundamentales, como las consideraba Pedro al anunciar el Evangelio y decir que no estaba hablando algo que escuchó de otro, no estaba pasando una información que a lo mejor, bueno, escuchó, le gustó y ahora lo está compartiendo de alguna manera, no serviría para nada. Creo que tenemos que tener la experiencia gloriosa y espiritual con el Señor. No sé cuál va a ser. Para ellos habrán tenido varias experiencias muy importantes. Una de las que señala aquí el apóstol Pedro fue ese momento, el de la gran, de la transfiguración, un momento donde se vio la gloria del Señor junto a Moisés y a Elías. ¿Recuerdan ese pasaje, no? Ahí está, él vio eso, él no se quería ni salir de ahí, dice, mejor que hagamos una enramada y nos quedamos acá, listo. Sin embargo, eso era para que pudieran notar que realmente este Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Se escuchó, no solo se vio la gloria del Señor transfigurado, sino que la voz del Padre desde el cielo testificaba de que este era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Y yo digo, qué importante para nosotros tal vez en esta noche reflexionar sobre esto. Muchas veces el no tener una experiencia gloriosa y personal con el Señor abre la puerta a dudas, abre la puerta a incertidumbre cuando escuchamos cosas que no son ciertas o que vienen de, como decía el apóstol Pablo, como esos vientos que soplan de doctrina y con cosas falsas. Pero cuando tenemos una experiencia verdadera, profunda, gloriosa con el Señor, creo que no hay nada que lo pueda mover. Como decía Pablo, para mí
El Evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios, es poder para transformar, para salvar. Dios quiera que en esta noche cada uno de nosotros pueda abrir el corazón para que el Señor pueda revelarse de una manera poderosa. Amén. Muchas veces los creyentes hacen esfuerzos para poder que sea transformada su vida y luchan contra costumbres y cosas, y que es tan difícil, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Esa lucha se hace infructuosa porque nuestra fuerza, nuestra capacidad no alcanza para poder transformarnos, para poder ser como Dios quiere que seamos. Esa es una obra espiritual y gloriosa que el Señor hace en nuestra vida. Y entonces todos esos esfuerzos que a veces uno hace son infructuosos. Pero cuando el Señor con poder obra en nuestra vida, en un momento, el Señor puede transformar una vida. Y quizá cuando hablábamos del apóstol Pablo, ahí pudimos ver la transformación en un momento. Cuando Pablo se incorpora y cuando Pablo sigue el camino llevado por los demás, ya era otra persona. Ya era otra persona. El encuentro poderoso con la gloria de Dios transformó su vida. Cuando Isaías estaba viendo esa visión, él se sintió que estaba totalmente perdido. Soy hombre de labios inmundos y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Él pensaba que iba a morir en ese momento. Y yo creo que el toque poderoso de la gloria de Dios, representado por ese carbón encendido que fue tomado con unas pinzas del altar y que tocó la boca, significa el impacto de la gloria de Dios en la vida de Isaías. Y cuando el Señor, después de esa experiencia, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ya no era más el que se quería morir, ya no era más el que tenía terror y temor de estar en la presencia de Dios y que se daba cuenta que era una persona sucia, inmunda. Ahora había sido transformado por un toque divino del Señor, por un toque de la gloria de Dios. Él pudo responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué le parece? Él había experimentado el poder de Dios obrando en su vida. ¿Sabe que cuando el Señor toca no hay nada que se resista? Aún las cosas arraigadas en nuestra vida, esas cosas que nos han y nos siguen dañando y nos siguen perjudicando, en un momento el Señor las puede borrar cuando Él obra con poder y gloria en nuestra vida. ¿Estará usted dispuesto a permitir que el Señor haga esto? ¿Estará usted dispuesto a buscar la presencia de Dios para que el Señor se manifieste con poder? Yo creo que muchos de los discípulos que han tenido estas experiencias muestran a través inclusive de sus cartas el hecho de que ellos buscaban a Dios en forma permanente. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. A la vez que tenemos que estar en contacto permanente con la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, para que podamos saber que esto es lo que realmente necesitamos de parte de Dios. ¿Estaremos dispuestos en esta noche a tomar una decisión en nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a entender esto? Muchas veces la persona está buscando algo como que ni sabe qué es. Pero lo que debemos buscar sí o sí es esa experiencia gloriosa y poderosa con el Señor. Y poner toda nuestra disposición. Y yo le diría que para que esa decisión pueda ser firme de escudriñar la palabra, quizás es necesario que primero tengamos esta experiencia espiritual. Porque eso va a despertar hambre y sed de las cosas de Dios. Esto va a despertar en nosotros el anhelo ferviente de poder profundizar la palabra del Señor y que cada vez que nos metemos en la palabra de Dios para escudriñarla, para meditarla,
el Señor sigue hablándonos y sigue mostrándonos cosas gloriosas, cosas nuevas que enriquecen nuestra vida espiritual y nos fortalecen para que podamos seguir adelante en el camino que el Señor nos ha trazado. ¿Estaremos nosotros dispuestos a buscar esta experiencia y esta bendición? Gloria sea el nombre del Señor. Estoy hablando de algo importante, de una experiencia poderosa y que debemos anhelarla, que debemos buscarla. Y si hemos tenido ya alguna experiencia y hemos visto el efecto de esa experiencia en nuestra vida, esto seguramente no nos va a dejar tranquilos y decir, bueno, no, vamos a estar siempre buscando el estar en la presencia de Dios, el buscar la presencia de Dios, el permitir que el Señor obre con poder y gloria en nuestra vida para que todas aquellas cosas que pueden ser tan difíciles de poder gobernarlas, en un momento el Señor las puede realmente acomodar. ¿Estaremos dispuestos a la experiencia que quiere darnos el Señor? ¿Estaremos dispuestos a buscar la palabra de Dios? Creo que este es el punto, ¿no? ¿Cuántas veces nos resistimos a estudiar la palabra? Somos medio fiaca. Pero cuando descubrimos que en la palabra de Dios tenemos todas las respuestas que nuestra vida necesita, cuando sabemos que a través de la palabra el Señor nos habla y tiene el consejo y tiene todo lo que necesitamos para que nuestra vida se encamine correctamente en el camino que el Señor nos ha puesto por delante, entonces vamos a estar con la necesidad de estar permanentemente en contacto con la palabra del Señor, enriqueciendo, para que podamos luego también ser obreros aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos y que podamos usar bien, como dice la Biblia, la palabra de verdad. ¿Está usted meditando en la palabra? ¿Está usted estudiando la palabra del Señor? ¿Está usted poniendo todo lo que está de su parte para poder realmente enriquecerse de la palabra del Señor? Son los dos fundamentos más importantes de nuestra vida en este sentido. Pedro echó mano de estas dos cosas como para que podamos comprender que la credibilidad del mensaje no estaba en decir algo que había escuchado por ahí, sino al transmitir una experiencia, tanto en lo espiritual y lo glorioso, como en lo que la palabra de Dios dice, para que realmente otros puedan verdaderamente conocer al Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que si él hacía estas cosas y era cuidadoso con la doctrina y se mantenía firme en esto, no solo se salvaría a sí mismo, sino que también a quienes, a los que lo oyeran. Iba a ser de bendición para todos aquellos que también estuvieran en contacto con él. Que Dios nos ayude en esta noche, que podamos buscar de corazón la presencia de Dios, que podamos entender que Dios quiere tener necesitamos nosotros tener una experiencia gloriosa con el Señor. No sé cuál es, porque no todos tenemos la misma experiencia. No todos podemos tener, fíjese que la experiencia que tuvo Pedro no fue la misma que tuvo Pablo, y quizá vamos a notar que en la Biblia los personajes que tuvieron ese encuentro con el Señor, tal vez la experiencia fue diferente. No sé cuál puede ser su experiencia, pero busque la presencia del Señor. Seguramente el Señor se querrá manifestar con poder y con gloria en su vida. ¿Estará usted dispuesto a tener una experiencia gloriosa con el Señor? A buscar al Señor de todo corazón para que ese impacto del poder de Dios en su vida sea lo que realmente lo despegue de todo aquello que lo tiene a lo mejor medio atado a las cosas de afuera, del mundo, y le da la seguridad y la fortaleza para comenzar a caminar en el camino de Dios y para servir al Señor como Él quiere que lo hagamos. Que el Señor nos ayude en esta noche y que hagamos nuestra parte. Amén. Que podamos verdaderamente estar dispuestos a buscar la presencia gloriosa del Señor. El Salmo 42, ¿no? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Ahí está. Qué importante que podamos entender esto.
Como el ciervo clama, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero se pregunta, se hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo lo haré? ¿Tengo sed de Dios? ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendremos y nos presentaremos delante de Dios para que el Señor pueda inundarnos con su gracia y su poder, para que podamos tener una experiencia profunda? Que el Señor nos ayude para que esto sea una búsqueda personal de cada uno y que podamos lograr eso. Y usted se va a dar cuenta que va a haber un antes y un después. Que esa experiencia puede marcar su vida y le pueda dar una orientación totalmente diferente para que pueda realmente servir al Señor y pueda ser un instrumento de bendición en sus manos. Amén. Hay muchos que, por eso Pablo dice que aquellos que esperan en Cristo, en las cosas de esta vida, en las cosas materiales, son dignos de lástima. En otras palabras, no saben lo que se pierden. Están pensando que el Evangelio solamente les sirve para que pueda a lo mejor conseguir un buen trabajo, o a lo mejor, no sé, salir de una situación complicada, o solucionar un problema familiar. ¿Quién sabe cuántas cosas? Que sí, Dios puede hacerlo, pero eso no es lo medular del Evangelio. El Señor quiere realmente que nuestra vida pueda estar llena de su gloria y de su presencia. Y eso es lo que debemos buscar. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás el Señor lo añadirá. Necesitamos tener esta verdadera experiencia. Y necesitamos tomar la decisión de comenzar a escudriñar la palabra del Señor. De mirar la palabra del Señor, sabiendo que es el mensaje de Dios para nuestra vida, para la suya y para la mía. Y esto nos debería poner en una situación de estar cada día atentos, dispuestos, anhelantes de poder ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.